Vamos a empezar nuestro servicio en esta tarde. Sean bienvenidos una vez más. Qué alegría y qué gozo es estar en la casa del Señor. Amén. Mirad cuán bueno, dice el salmista David, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Porque Él está con nosotros. Él habita en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie. Hermano Sammy, si nos puede guiar en oración, por favor. Sí, oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias al tiempo, Padre, que nos permites nuevamente, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y a uno de aquellos que vienen en camino, Padre, para que juntos alabemos, glorifiquemos tu nombre. Seas con cada uno de mis hermanos, que aquel, Padre, seas con también el que trae tu palabra en esta tarde. Todo lo que se haga aquí sea bajo tu voluntad, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Y que cantemos y alabemos tu nombre, un solo sentir, un solo espíritu, Padre, y la gloria y la honra sea para ti siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a cantar. Salvo infeliz, por Jesús ya soy, y por mi senda cantando voy. Si soy feliz, pues seguro estoy que Jesús me incluye a mí. Jesús me incluye a mí. Oh, sí, me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Jesús me incluye a mí. Oh, sí, me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Gozo alegre el que tenga sed, venga a la fuente de vida y bien. Gozo inefable, muy bien lo sé, que Jesús me incluye a mí. Jesús me incluye a mí. Oh, sí, me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Jesús me incluye a mí. Oh, sí, me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Siempre el Espíritu dice: ven, al que te llama más alto en él. En su llamar me hace ver también que Jesús me incluye a mí. Jesús me incluye a mí. Oh, sí, me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Jesús me incluye a mí. Oh, sí, me incluye a mí. En su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Gloria a Dios. Vamos a seguir cantando. Cristo, yo te amo. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Él dio su vida por nosotros en aquella cruz. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
Se pueden sentar, hermanos. Es el tiempo de la predicación de la palabra. Solamente un pequeño anuncio nada más. La ofrenda de misiones el día de hoy fueron $390. Con usted de tiempo, pastor. Hermanos, buenas tardes. Antes de comenzar la meditación de esta tarde, no sé, ¿cómo se sienten de ánimo? ¿O qué? ¿Adormitados? Dediqué estos 2 minutos a una introducción que se llama Supongamos, ¿ok? Supongamos, ¿ok? Supongamos que yo me presento el día de hoy y les digo, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Nuestro tema del día de hoy se llama ¿Cómo luchar con las huestes demoníacas? Supongamos. Por favor, abra su Biblia en el libro de Tobías capítulo 8. ¿Okay? Tobías capítulo 8. ¿Okay? Ya supongamos que usted abrió su Biblia, Tobías capítulo 8. Vamos a leer Tobías capítulo 8. Ahí les va cómo hacer frente a las huestes demoníacas. Al terminar la cena, dice, decidieron irse a dormir y acompañaron al muchacho hasta la habitación. Era su esposa, ¿ok? Pero sucede que ella estaba endemoniada. Había tenido varios maridos y todos habían muerto antes de consumar la boda porque los mataba el demonio, ¿no? Entonces, Tobías encontró un ángel que se llamaba Rafael y le dio la clave para hacer frente a los demonios, ¿no? Dice. Y Tobías recordó los consejos de Rafael, así es que sacó de la alforja el hígado y el corazón del pez y los echó en el brasero del incienso. El olor del pez alejó al demonio, que escapó hasta el confín de Egipto. Rafael lo persiguió al instante y lo sujetó allí, atándolo de pies y de manos. Así fue como Tobías se deshizo del demonio. Moraleja: ¿quiere hacer frente a los demonios? Consígase un buen pedazo de hígado, hiel de pescado, cómase la mitad y la siguiente, la otra parte, guárdela en su bolsillo, ¿no? Cuando vaya por el camino, ni los demonios se le van a acercar, ¿no? No por miedo, sino por el olor del hígado, ¿no? Ese fue el breve espacio de supongamos, ¿ok? Comenté eso porque estábamos viendo sobre el canon de las escrituras. ¿Qué es el canon? El canon significa una regla de medir, una vara de medir, ¿ok? Y nosotros tenemos 66 libros en la Biblia, los cuales son nuestra única autoridad en cuanto a la fe y a la práctica, en todo lo que dicen, en todo lo que se refiere, y no hay más. Qué diferente cuando leemos, por ejemplo, Efesios capítulo, no lo busque, lo voy a leer, Efesios capítulo 6, cómo enfrentar las huestes demoníacas. No ve qué diferente, no, qué diferente se escucha. Efesios 6:10, no se escuche. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad su hígado de verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo
de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice el apóstol Pablo. Qué diferente, ¿no? Qué diferente se oye un libro inspirado a una fábula, a una historia, ¿no? Y esta es una razón por la cual los libros apócrifos no son parte del canon, y no recurrimos a ellos para alguna exhortación, ¿ok? Porque no son inspirados. Pero ahora sí, viniendo a la meditación de esta tarde, el tema se llama la provisión de Dios en medio de la depresión. La provisión de Dios en medio de la depresión. Y vamos al Salmo 42 solamente para leer un texto de introducción. Salmo 42. Si se habían creído lo de Tobí, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense, si les digo, abran su Biblia en Suponías capítulo 5. Suponías, ¿dónde está? Yo sé que está en la Biblia, ¿no? ¿En qué testamento? Salmo 42, ¿lo tiene? Sí. Verso 5. Aquí encontramos la experiencia de un hombre que está deprimido y que busca la provisión de Dios, y Dios le da la provisión a este personaje, y lo mismo lo hará con todos nosotros el Señor si acudimos a Él en dependencia. Dice el verso 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Verso 6: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los amonitas desde el monte de Misar. Vamos a hacer una oración, y el que el Señor nos ayude a entender dónde podemos y cómo podemos encontrar la provisión de Dios cuando estemos deprimidos. Y tomen en serio, cualquier instante usted podría caer en una depresión. Los hombres más maduros han experimentado estas cosas. Nosotros corremos más riesgo, ¿no? Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos esta tarde, que podamos nosotros tener esa sabiduría de acudir en tu ayuda cuando estemos abatidos, Señor, en nuestro ser, que sepamos a dónde acudir y que seamos ayudados. Padre, te necesitamos. Ayúdanos para transmitir este consejo a aquellos que te necesitan también, y que no nos confiemos, sino que estemos dispuestos a usar las herramientas que tú nos has dado para hacer lucha contra la depresión y el desánimo. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Dios siempre tiene una provisión cuando sus hijos enfrentan la adversidad. Qué bueno es Dios, ¿no? Que siempre acude en nuestra ayuda. Este fue el caso de estos hombres que cité, como fueron Moisés, como fue Elías, como fue Jonás, como fue Job, como fue Jeremías, por citar algunos, porque hay más personajes en la Biblia que cayeron en depresión y fueron ayudados por Dios. ¿Cuál es el título, perdón? El título es La provisión de Dios en medio de la depresión. No depresión económica, ¿ok? No, la depresión que sufren los creyentes, ¿ok? Miren, yo le hice una pregunta en la mañana. ¿Has estado deprimido? Cuando has estado deprimido, ¿has analizado las causas que te llevaron a la depresión? ¿Cómo has salido de la depresión? Meditemos sobre esto. Vamos a ver la provisión de Dios en el caso de estos personajes de la Biblia. ¿Se acuerdan que fueron 3 áreas en las que los hombres sufrían depresión? Que fueron el área fisiológica o el área física, como es el cuerpo. Fue el área psicológica, tiene que ver con las emociones, con los pensamientos, con los sentimientos, y el área espiritual.
Así es que Dios sí sabe cuánto puede soportar uno de sus hijos. ¿Dios sabe cuánto podemos soportar? Sí. Y Dios siempre tiene una provisión lista para cuando vengamos a Él en su ayuda, antes de que lleguemos al fondo del valle de la muerte, ¿no? Fue el caso de Moisés. Vamos a empezar con Moisés. ¿Cómo Dios le proveyó a Moisés cuando cayó en la depresión por el cansancio de su cuerpo? ¿Cómo Dios le proveyó ayuda para su cuerpo físico? ¿Dios está interesado en que tengamos salud física? Sí, no solamente espiritual y emocional, sino también física. Por ejemplo, vamos a Números 11, versos 16 al 17. Números 11, versos 16 al verso 17, y esto nos puede servir a nosotros para que sepamos cómo sobrellevar las cargas que nos causan cansancio. Números 11, verso 16 al 17, ¿lo encontró? ¿Nos podemos cansar entonces, sí o no? Sí, exceso de fatiga puede ser un primer paso para ir rumbo a la depresión. Fue el caso de Moisés. Dice el verso 16 al verso 17. Aquí encontramos la provisión de Dios, ¿ok? Recuerden que Moisés pensaba que él tenía que llevar al pueblo, ¿cierto? Que él tenía que darles de comer, que él tenía que aconsejarles, que él tenía que organizarlos, que él tenía que hacer todo. Y Moisés estaba muy equivocado. Él no tenía que hacer todo. Lo que tenía que hacer es venir a Dios y antes de quejarle, decirle: Dios, ya me pusiste, ahora ayúdame, ¿no? Y Dios le dice en el verso 16, ¿lo tiene? Dice así, esta fue la provisión de Dios al aspecto físico de Moisés. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿y qué le dijo? Reúneme, dice, 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Qué bueno es Dios, ¿no? El hombre se agota físicamente cuando quiere llevar la carga él solo. Cargas que muchas veces Dios nunca te puso. Miren, esto es lo único que tenía que hacer Moisés. Venir a Dios y preguntarle qué es lo que tenía que hacer. Cómo tenía que llevar la carga. Y la carga consistía, o para aliviar la carga, simplemente él tenía que delegar responsabilidades, cosa que Moisés no lo hizo. Saben, esto es muy común en el ministerio. De hecho pasa en el trabajo, ¿ok? Si usted tiene un trabajo secular, por ejemplo, ¿ok? A veces usted anda en grupos, ¿no? Y el grupo es de 5. Y en grupo de 5 nomás trabaja uno. ¿Cierto o no? ¿Y por qué? Porque a veces no se aprende a delegar responsabilidades. Y piensas tú que puedes hacer todo. Y a veces no delegas responsabilidades porque piensas que nadie más lo va a hacer como tú. ¿Y qué termina pasando? Terminas teniendo un agotamiento físico. De hecho, en el ministerio, en el pastorado, eso es muy común. Es el ministerio típico donde el pastor canta, toca la guitarra, toca el piano, toca el bajo y la batería, se baja corriendo, se pone a predicar, baja corriendo, se acarrea la charola de los diezmos y ofrendas, se baja corriendo, los va a contar, regresa corriendo, dar el conteo, canta los cumpleaños, da los anuncios, ora para la salida, baja corriendo a hacer la comida para que todos coman, ¿no? Sube corriendo a predicar el estudio de mediodía y baja corriendo a ver qué quedó allá desatendido. ¿Cuánto podrá vivir un pastor así? ¿Rendirá un pastor así? ¿Será bueno su mensaje? Bien, no tan bueno, sino que un poquito ahí medio preparado, rebuscado. No, pues se va a morir, hermano. O sea, no se puede.
No sé, algún varón hace eso en su hogar, que él hace todo. Trabaja, atiende a los niños, hace de comer, arregla el carro, va a lavar. ¿Sí me entiende? No se puede. Moisés quiso hacer algo parecido y terminó caminando rumbo a la depresión. De hecho, varones de Benson, yo les encargué apoyo, ¿verdad? Tengo cierto apoyo, pero se requiere aún más apoyo todavía. Yo intento hacer todo, pero no puedo hacer todo. Y yo sé que no puedo hacer todo. Y tampoco tengo el pensamiento de que si no lo hago yo, nadie más lo puede hacer. No. A todos Dios nos dio una capacidad, ¿cierto?, para hacer algo. Dios nos ha de ayudar. Lo que sí sé es que yo no puedo hacer todo. Necesitamos ayudarnos, ¿ok? Moisés aprendió eso. Eso fue la provisión de Dios. Qué bueno es Dios, ¿no? Amén. Moisés, apártame 70 varones. Está fácil, ¿no? Reúnemelos. Y yo voy a poner de tu espíritu en ellos para que te ayuden y la carga no sea para ti solo. Esa es la provisión de Dios. Dios es sabio. Amén. Sí. En el caso bueno, hablando de provisión física, ¿no? O sea, hermano, algo nos debemos de llevar, ¿no? Ojalá que tú tengas un aprendizaje aquí. Aplícalo en tu trabajo, en tu familia, en el ministerio, donde sea. O sea, no tienes que renunciar, ¿ok? No tienes que renunciar a la familia porque está pesada. Delega responsabilidades entre esposa y esposo, ¿me entiendes? A los hijos. No sé, sí, mano, a los hijos. O sea, y en mi caso, sí, nosotros nos compartimos las cargas. Sí, mis hijos, todos trabajan. Bueno, excepto Sarey. Ella es la balanza, no sé, ella es el ancla. Ok. El ancla para que no nos hundamos. A veces es mucha ancla, ¿verdad? Pero mire, yo le digo a mis hijos, no tienen que ser carga, ¿me entienden? Entonces, le pregunté, ayer llegó David, ¿no? Y así me lo vi medio desanimado, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a comprar algunas cosas, ¿no? No, dice que acabo de pagar biles, dice. Estoy broke. Apago de pagar biles. Digo, ¿por qué pagas biles? Sí, dice, tengo que pagar biles. Dice. Bueno, si te tocó pagar biles, pues hay que pagar biles, ¿cierto? Sí. Y Denise, ni se diga, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero es la carga más, pesa menos, ¿cierto? Es una ayuda. Algún día ellos lo van a platicar con su familia, no tienen que deprimirse. Imagínense que me dejaran toda la carga a mí solo y todos fueran anclas. No, pues se hunde el barco. ¿Sí me entiende? Sí, Dios es sabio. Dios nos dice a veces cómo hacer las cosas, pero nosotros no le preguntamos al amigo. Digo, nos deprimimos. No, hay formas, ¿ok? Acudamos a la Biblia. Ese fue el caso de Moisés, que estaba preocupado y estresado porque quería hacer todo él solo. Elías, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 5 al verso 8. Recuerden que Elías también tenía un cansancio físico. Primer libro de Reyes, y voy rápido porque... Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 5 al verso 8. ¿Se acuerdan cuál fue el cansancio físico de Elías? ¿Se acuerdan? Hice una lista grande, ¿ok? Tuvo que hacer un altar de piedra, tuvo que escarbar, tuvo que preparar la leña, tuvo que preparar un toro, tuvo que escabecharse a 450 profetas, tuvo que correr 80 millas delante de Jezabel, tuvo que ir un camino de día por el desierto y dijo, señores, mejor quítame la vida, ¿no? Ya no puedo más, no soy mejor que mis padres, ¿no? Elías estaba físicamente cansado, sin añadir que no había comida ni agua, ¿no? Y Dios es bueno, Dios nos conoce, Dios sabe lo que necesitamos. ¿Y cuál fue la provisión de Dios? Y esta provisión es de las que más me gustan, ¿ok? Yo a veces cuando no tengo hambre, me acuerdo de Elías, ¿no? Y me imagino que soy Elías comiendo ahí pan celestial, ¿no? Y era una comida sencilla, pero nutritiva, porque viene de Dios, ¿no? Sí, dice ahí, estamos en 19, 5 al 8, ¿lo tiene? Dice así, verso 5.
y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come, dice. Entonces él miró, cierta hambre me da, ¿no? Y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, sobre las brasas, ¿no? Y una vasija de agua. Y comió y bebió. Primeramente alimentó su cuerpo y después y volvió a dormirse, dice. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate, y otra vez comen otra tortota ahí, pienso que las ascuas, ¿no? ¿Sí? Levántate y come, dice, porque largo camino te resta. O sea, el asunto no se ha acabado todavía. O sea, si queremos seguir adelante como Elías, hay que cuidar el aspecto físico, ¿ok? Sí, no solamente es el psicológico ni el espiritual. A veces nos olvidamos del aspecto físico. A veces decimos: no necesito comer porque las cosas de Dios son más importantes, no necesito comer. Hermanos, ¿quién va a funcionar? ¿Quién puede servir al Señor si no cuida su físico? ¿Sí o no? No se puede. Si hay pastores, tristemente si hay pastores, hemos conocido historia de pastores que han andado tan agobiados por el ministerio que ni duermen bien, ni comen bien, ni descansan bien. ¿Y saben en qué terminan? En depresión, y después de depresión, la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? A veces porque pasamos por alto cosas que parecen tan sencillas como esta, ¿no? El caso de Moisés, el caso de Elías, con un cuerpo físico como el nuestro, y que estaban cansados. ¿Sí? Esto es importante. Podemos decir que Elías tuvo unas buenas y merecidas vacaciones, ¿no? De hecho, yo por eso antes no lo hacía, ¿ok? Pero desde que estoy en el ministerio, y eso no lo aprendí yo directamente, alguien me lo tuvo que recordar, y muchas veces necesitas vacaciones. Y yo pensé que no necesitaba vacaciones. Yo era de los hombres que yo decía que vacaciones los flojos solamente. Sí, ese es mi pensamiento, que vacaciones los que no quieren trabajar. Y tal vez alguno de aquí piense así. Y por eso la esposa, los hijos están bien estresados, bien deprimidos y no quieren avanzar. ¿Sabe por qué? Porque nunca tienen vacaciones, nunca se dan un relax, un descanso. ¿Esto es bueno? Elías se lo dio. ¿Me entiende? Sí, es importante. A veces usted necesita descansar, necesita olvidarse del trabajo, no podemos olvidarse del ministerio, pero se hace un descanso, ¿no? De relajarse. No se da un descanso del esposo o de la esposa, porque eso no se puede, ¿ok? Pero pueden irse juntos, ¿no? Sí, la familia. ¿Es válido? Sí, por supuesto que es válido. Sí, si usted un día me dice: hermano, no vengo el fin de semana porque estoy trabajando, yo uso un texto bíblico, ¿verdad? Y para decirle que el domingo es del Señor. ¿Ok? O sea, yo no le digo que sí, que está bien, pero me pongo a orar por usted. Digo: Señor, ayuda a este hombre que no quiere tomar Pero si usted me dice: pastor, el domingo voy a llevar a la familia de vacaciones para pasar tiempo con ellos, bueno, yo me alegro. Yo doy gracias, Señor, porque al fin, ¿ok? Al fin Él quiso sacar a su familia y quiso dedicar tiempo. Eso es bueno, ¿sí me entiendes? No toda la semana, ¿verdad? Pero sí es bueno las vacaciones, mi hermano. ¿Ok? Recuerden que no somos superhombres, ¿eh? Necesitamos descanso. Algunos piensan que trabajar para Dios hasta el desmayar es algo sabio, ¿no? Algunos piensan que trabajar para la familia hasta desmayar es sabio. Eso no es sabio. Luego te la pasas pagando biles por estar rehabilitando el cuerpo que tú mismo te acabaste, ¿no? Trabajaste 20 años abusando de tu cuerpo y después te las pasas 40 años pagando por un cuerpo que tú mismo arruinaste con exceso de trabajo. Eso no es nada sabio. Por eso, un texto como Eclesiastés 4:6, si usted quiere, vaya conmigo a Eclesiastés 4:6, pero no pierda, bueno, buscamos otro texto después. Vaya conmigo a Eclesiastés 4:6. Eclesiastés 4:6, por favor. Dice así, Eclesiastés 4:6. Eclesiastés 4:6, cuando lo encuentre, me dice.
Claro, hermano, este no es un llamado a la pereza, ¿ok? Es un llamado al descanso. Pereza y descanso son cosas diferentes, ¿ok? No me diga, hermano, a partir del próximo mes me voy a dedicar a descansar. No, tampoco. Okay. Eclesiastés capítulo 4, verso 6. ¿Lo encontró? Miren lo que dijo un hombre tan sabio como Salomón. Y Salomón no era ningún perezoso, ¿ok? Salomón era un hombre que tuvo sabiduría de Dios y que la usó para trabajar y hacerse rico, ¿ok? Hacerse millonario. Y él descubrió algo que nosotros necesitamos saber. Dice así el verso ahí, ¿lo tiene? Dice Moisés, dice Salomón. Salomón dijo... Dice, más vale, ¿ok? Un puño con descanso, o sea, lo que te cabe en la mano, es poquito, ¿cierto? Pero con descanso, ¿no? O sea, sin arruinar tu físico, ¿ok? Que 2 puños llenos, sí es más, ¿no? Dice, pero con trabajo y aflicción de espíritu. Esto dice la Biblia. ¿Sí entiende el contexto? Más vale que sea poco, pero que lo hagas relajado, tranquilo, ¿sí? Sin deprimirte, que tener mucho, pero que tengas una vida desgastada, una vida deprimida, una vida amargada a causa de tanto trabajo. ¿Vale la pena? Alguno dirá que sí. La Biblia dice no. ¿Okay? Este fue el caso de Elías. La provisión de Dios fue descanso, alimento físico, descanso. Jonás, vamos al libro de Jonás capítulo 4 en el verso 6. Jonás capítulo 4, verso 6. Dele hacia adelante, hermano. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Jonás capítulo 4. Si está en Miqueas, ya se pasó. Jonás capítulo 4, verso 6. ¿Tiene? Bien, hermanos, he descubierto que si me paso del tiempo ya no es por mi culpa, ¿ok? He descubierto que es por la culpa de usted. Me tarda mucho en localizar los textos bíblicos. Significa que hay que practicar más. ¿Ok? Jonás 4:6, ¿lo tiene? Ahora, Jonás estaba cansado físicamente cuando pidió morir también. Sí, ¿se acuerdan por qué? En el contexto. Jonás viene de ser escupido por una ballena. Bueno, era una ballena, ¿ok? Era un gran pez, dice, ¿ok? Claro, la Biblia dice que era un gran pez. Y yo le dije que la ballena no es considerada un pez, pero igual, un gran pez lo vomitó ahí en la playa, ¿ok? Y se fue corriendo, hasta un canto, ¿no? Se fue corriendo a Nínive a predicar, ciudad grande en extremo de 3 días de camino, ¿ok? Con un sol terrible, ¿ok? Y entonces Jonás estaba cansado físicamente, tenía otro cansancio que lo llevó a la depresión, pero el físico era uno de ellos. Y Dios le dio una provisión, dice en el verso 6, qué bueno es Dios, ¿no? Dice el verso 6, ¿lo tiene? Y preparó Jehová Dios una calabacera, dice, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Saben ustedes que Jonás estaba bien enojado? Su problema era el capricho, ¿no? Él estaba enojado de por sí. Y luego con ese sol encima, y Dios sabía. ¿Y qué hizo Dios? Jonás, no lo mereces porque estás mal, no haber dicho Dios, ¿no? ¿Estaba mal Jonás, sí o no? De su malestar, de su enojo. Sí, estaba mal. Pero Dios nos conoce y Dios le dijo, te voy a ayudar, Jonás, voy a hacer algo por ti que ni siquiera mereces. Y le hizo una gran sombra, ¿no? Una calabacera. Y dice que Jonás estaba contento, ¿no? ¿Cierto, no? ¿Proveyó Dios? Sí, tenía un malestar. Dios proveyó para el malestar físico de Jonás, porque aquí era un malestar físico, ¿no? Dios sabía que Jonás tenía una necesidad física, estaba enojado, pero también sufría la inclemencia del sol, y Dios le proveyó ahí un refugio. Jonás se quiso hacer uno, ¿se acuerdan?
Él se hizo un refugio, pero no le funcionó mucho, ¿no? Porque siempre que buscas ayuda en ti mismo, no funciona mucho. Pero cuando Dios provee ayuda, la ayuda de Dios sí funciona. Dios proveyó una hermosa y frondosa calabacera, ¿no? ¿Tiene Dios necesidad de nuestros asuntos físicos? Sí, mi hermano. Hay que acudir a Él nada más, que es lo que muchas veces no hacemos. Voy a dejar a un lado Jeremías y Job porque no terminaría por una hora, ¿ok? Pero pasamos al siguiente punto. ¿Cuál fue la siguiente provisión que Dios iba a dar? Ya fue fisiológica. La segunda es emocional, o la que es psicológica. ¿Saben ustedes que la palabra psicológica es correcta? Sí, hermano, la palabra psicológica es correcta. Habla de psico, de las emociones, del alma. Las cuestiones emocionales, como son cuestiones del alma, solamente Dios las puede tratar. La psicología del mundo no las puede tratar. El problema con la psicología del mundo es que se atribuyó trabajos que no les competen a ellos. Esto es un trabajo de Dios a través de su palabra. Ok, y en el caso de Moisés, Moisés tenía un cansancio físico, pero también tenía un cansancio emocional. ¿Cuál fue el cansancio emocional de Moisés? Bueno, que él se preocupó y se sintió responsable por resolver los problemas de todo el pueblo, más de 2 millones de personas tal vez. ¿Quién puede resolver el problema de un pueblo así? Pues nadie. Así es que Moisés fue ayudado también, no solo físicamente, sino psicológicamente. ¿Y qué aprendió Moisés? Aprendió que el trabajo que Dios da no es para que lo hagas tú solo, no es para que lo hagas en tus fuerzas. Si Dios te pone, Dios te va a capacitar y Dios te va a soportar, Dios te va a sobrellevar, no nosotros, ¿ok? Hermanos, si no tengas miedo a estar en el ministerio, no importa el área que sea, todos los ministerios son importantes, pero todos los ministerios son hasta cierto punto difíciles. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en el que te vas a sentir a veces abandonado, a veces vas a sentir que no lo puedes hacer. Y eso pasa porque tú estás pensando en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tus sentimientos, que tienes que hacerlo perfecto, que tienes que hacerlo tú solo, ¿me entiendes? Y eso ya es una carga. No es así, ¿ok? Dios siempre nos provee las herramientas para hacerlo, siempre nos provee ayuda, siempre nos pone a alguien ahí al lado, aunque sea uno, pero Dios nunca te deja solo. Y así Moisés fue ayudado en la parte psicológica. Ahora Moisés sabía que no estaba solo, tenía 70 ancianos que le podían ayudar, y aprendió que si tenía un problema más adelante, Dios le podía ayudar, ¿no? Y en el caso de Elías, era que la autocompasión, ¿no? Ese fue un problema psicológico. Él se sintió atemorizado, especialmente por una mujer. Él pensó que por la posición que tenía de profeta, nadie podía ponérsele a la par, y ahora le quieren quitar la vida. Y Dios hace algo por Elías. ¿Y saben qué hizo Dios por Elías? Vaya conmigo a primer libro de Reyes, capítulo 19, en el verso 10. Primer libro de Reyes, capítulo 19, en el verso 10 al 13. Repito, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 10 al 13. Esta es la provisión para el problema psicológico de Elías, o sea, sus problemas emocionales que él tenía, la carga emocional, y que era el temor a no ser lo suficiente para la obra de Dios, el pensar que había otros hombres mejores que él. Por eso quiso morirse, ¿no? Y dice en el verso 10 al verso 13, ¿lo tienen? Dice así: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Dice Elías: y solo yo he quedado. ¿Y era verdad que solamente Elías había quedado? No, en realidad había muchos otros más profetas, ¿ok? Pero Elías pensó que él era el último, ¿no? O sea, lo último de lo último. Y no, o sea, Elías estaba mal, ¿no? Y lo que estaba viendo nada más Elías era puro problema, dice: Israel te ha dejado, han quemado tus altares, ahora me han matado a todos los profetas, me persiguen a mí, yo soy el último que ha quedado. Elías miraba puro negativismo, ¿no? Todo
todo está mal. Sí, hermanos, cuando alguien está mal emocionalmente, psicológicamente, casi siempre ve puro negativismo. O sea, todo está mal, no ves nada bueno. Tus ojos como que se cierran a ver algo bueno, ¿no? Es como si dijera, hermanos, yo estoy cansado de ver eso, puros problemas. ¿Será cierto? El día que me oigan decir eso, es porque seguro tengo un problema emocional, psicológico, alguna carga, ¿ok? Pero esa es mía, ¿ok? Así es. No, hermano, yo puedo verlos a ustedes que están aquí, y si están aquí es porque tienen necesidad de Dios, no estoy solo. Sí. Están todos ellos, ¿me entienden? Están los que enseñan, están los que ayudan en la música, están los que hacen la limpieza, o sea, ¿me entienden? Están los que tienen a sus niños. ¿Cómo que todo está mal? No, hermano, eso no es así. Dice en el verso 11, dice, Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, dice. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y miren, Dios le demostró varias cosas a Elías ahí, ¿no? Una de las cosas que Dios demostró es que Dios tiene poder sobre todos los elementos, ¿ok? Pero que no solamente Dios es poderoso y soberano. Cuando uno sirve a Dios, no todo es malo, ¿ok? No todo es viento terrible, no todo es fuego, no todo es terremoto. A veces los hay, pero muchas veces Dios, hermanos, en nuestra vida es como un viento apacible, ¿no? Pero ¿saben? A veces porque nos olvidamos que Dios es amor, porque nos centramos como Elías en nuestro autocompadecimiento, ¿sí? Y nos olvidamos cosas como que Dios es misericordioso, que Dios nos ama, Dios nos cuida. A veces lo olvidamos y andamos ahí batallando, ¿cierto? Y decimos, es que es puro problema, puro problema. No, no es todo es problema. No, en realidad Dios es el que siempre nos saca adelante, pero nosotros nos olvidamos de Él. Así fue como Dios le proveyó a Elías. Le hizo ver que no, le hizo ver que en realidad, mientras estaba mirando Elías a sí mismo, en su pobreza, se había olvidado de Dios, ¿ok? Que también Él es Dios es un Dios apacible, ¿no? Que tiene control sobre todas las circunstancias. Elías había olvidado esa percepción, ¿no? Pero Dios se lo recordó con ese evento. Servir a Dios no siempre significa terremotos, vientos, fuego. Servir a Dios también tiene el sentido de que Él tiene control y da seguridad, calma y descanso. Jonás tuvo un asunto emocional también. Sí. ¿Y Dios le proveyó? Sí, hermano. Jonás estaba encaprichado, ¿cierto? Ese era el problema emocional, ¿cierto? ¿Por qué estaba enojado Jonás? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué estaba enojado Jonás? Jonás estaba enojado, ¿por qué? Porque él no quería que Dios perdonara a Nínive. Voy a ir a predicar un mensaje de juicio solamente para que Dios después los perdone, ¿no? Y estaba mal. Y Jonás no estaba de acuerdo con lo que Dios podía hacer. Jonás sabía que Dios podía hacer eso. Si este pueblo se arrepiente, Dios le va a perdonar. Y tal vez Jonás pensaba, y este pueblo es tan malvado que no merece la misericordia de Dios. A veces pensamos así, ¿no? Y Dios le demuestra así. Jonás estaba muy cansado y fatigado por el sol, y Dios le pone una enorme sombra, una calabacera. ¿La merecía Jonás realmente? Pero Dios así es de bueno, ¿ok? Que ve las necesidades de sus hijos y nos da cosas que a veces ni pedimos siquiera. Jonás pidió la calabacera. No, él trató de arreglársela, así hizo ahí media provisión, y Dios le dio eso. Y después Dios le dio una lección, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Le quitó la calabacera, ¿no?
Y se enojó Jonás. Y Dios le dijo: Jonás, ¿te enojas porque te quité una calabacera que ni tú pediste ni tú hiciste? Pero te enojas porque la quiero destruir, pero no te enojas porque estoy, o más bien te molesta que voy a salvar al pueblo, o no te enojas si yo destruyera al pueblo. ¿Sí me entienden? O sea, Jonás estaba más preocupado por que Dios destruyó una calabacera que porque Dios destruyera a Nínive, donde había personas que no conocían a Dios. Y Dios le hizo ver a Jonás que Jonás tenía un problema. ¿Okay? ¿Cuál era su problema? Su egoísmo. Jonás estaba actuando egoístamente, preocupado solamente en la necesidad suya, no en la necesidad de los demás, hermanos. Y este es un problema grande aún en las congregaciones, ¿ok? Les digo una cosa: para que la iglesia funcione, hermano, y este es un llamado, ¿ok? Lo voy a aprovechar para hacerlo, ya que estamos sobre este tema. Para que la iglesia funcione, la iglesia local, nosotros necesitamos olvidarnos un poco de nosotros mismos, o sea, del ego, ¿ok? ¿En qué áreas? En todas las áreas. En el área de servicio. Debemos tener disposición de servir también a los demás. Pero luego decimos, es que no lo merecen, ¿no? Como Jonás, ¿no? Y ahí en ese asunto comenzamos a pensar en nosotros mismos. Aunque usted sabe que hay necesidades en una congregación de servicio, de tiempo, de esfuerzo. Voy más extremo en lo económico. Miren, hermanos, les voy a ser sincero. Una congregación como esta, como cualquier congregación, no funciona sin el aporte económico de la congregación. No funciona. Y podemos decir, pero Dios la sostiene. Sí, a través del pueblo, que es la iglesia. Pero si el pueblo se vuelve egoísmo y solamente piensa en sí, va a decir: ¿por qué voy a aportar yo a gente que ni conozco? Para que le den a gente que ni conozco ni conoceré. Eso se llama egoísmo, ¿ok? Es un problema psicológico, emocional. ¿Sí me entiende? Y eso es incorrecto. Te puede causar depresión también, amargura. Y hay que liberarse de eso, ¿ok? Entonces, analízalo, ¿sí? Ustedes ven que siempre damos un reporte de si llegamos o no. A veces llegamos, a veces no. Cuando llegamos habla de fidelidad del pueblo. Cuando no llegamos habla de infidelidad del pueblo. Y aquí somos todos, ¿ok? Entonces, hermano, hay que tener cuidado con el egoísmo. Sí, el egoísmo puede producir que nosotros también nos amarguemos y caigamos en asuntos depresivos. Entonces, ¿Dios proveyó para Jonás? Sí, le hizo ver lo mismo que nos hace ver a nosotros, hermano. ¿Cuántas veces el Señor ha visto tu necesidad que ni siquiera tú le has compartido, pero el Señor te conoce y te ama y te ha provisto? ¿Cuántas veces? Amén. Y te ha dado más de lo que necesitas, a usted y a mí. Y lo que el Señor quiere no es que nomás estemos tranquilos, no, que el Señor después quiere que igualmente seamos como Él, que si Él nos da, nosotros estemos dispuestos a compartir también con los demás. Eso es lo que hace un hijo de Dios, ¿ok? Nosotros hacemos lo que hace nuestro Padre Celestial y seremos más felices, ¿ok? De hecho, uno es más feliz. No piense que va a ser más feliz haciendo lo que hizo Jonás, reteniendo. No. Uno piensa que sí, voy a ser más feliz cuando retenga todo y cuando tenga todo. Ahora sí voy a ser feliz. Cuando Dios mate a todos mis enemigos, entonces voy a ser feliz. No, es al revés. Cuando ores por tus enemigos, cuando tengas misericordia, cuando devuelvas bendición por maldición, entonces vas a ser feliz. ¿Sí me entiendes? Entonces se libra uno de todos esos prejuicios, esas iras, de esas amarguras, te las quita de encima y Dios te bendice con paz en el corazón, con gozo. Pero si no hacemos eso, la amargura te va a perseguir siempre. Termino con esto. Provisión espiritual, justo a tiempo, ¿ok? Recuerden que era provisión física, provisión psicológica y provisión espiritual. Y esta es importantísima.
Miren, ¿qué hizo espiritualmente Dios por estos tres hombres? Por Moisés, por Elías, por Jonás. Bueno, miren, ellos cayeron en un problema de depresión por cansancio físico, psicológico, pero también espiritual. Moisés se había olvidado de que tenía un Dios que le podía ayudar y no vino a Dios, ¿ok? O dicho de otra manera, Moisés no estaba confiando en Dios. La falta de confianza en Dios es incredulidad, es un pecado, ¿ok? Elías hizo lo mismo. Tuvo un problema, lo que debió haber hecho es acudir a Dios. ¿Lo hizo? No, fue Dios el que vino a Elías y le ayudó. Elías, en vez de mirar a Dios, estaba mirando a sí mismo. Moisés, en vez de mirar a Dios, estaba mirando el problema que tenía, la gente que se quejaba, las circunstancias del desierto, pero no estaba mirando en Dios. Jonás, en vez de mirar a un Dios misericordioso que hace misericordia, estaba mirando a sí mismo lo que él quería, ¿ok? Lo que él quería ganar, no lo que Dios quería hacer. Por eso decimos que también es un pecado delante de Dios que permitamos que llegue la depresión por olvidarnos de Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios con todo eso? ¿Dios los castigó a estos hombres que estaban deprimidos? ¿Saben que Dios no lo hizo? No les dijo, pecadores, los voy a disciplinar. No, Dios no hizo eso. Dios fue muy cariñoso, fue muy amoroso. Se acercó a ellos, los atrajo a Él, los usó. Esta gente estaba en el corazón de Dios, no los desamparó. Aunque ellos de alguna manera fueron infieles, Dios no los desamparó, ¿no? El final de ellos fue un final feliz porque Dios les proveyó. O como dice el Salmo 2.4, ¿se acuerdan lo que dice el Salmo 25.4? No, el Salmo 23.4, perdón. ¿Alguien sabe el Salmo 23.4? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado. Y en este momento estos eran hombres que estaban pasando de alguna manera por el valle de sombra de muerte, ¿sí o no? Elías sentía que se quería morir. Jonás, Moisés querían morirse, ¿no? Pero ¿saben qué hizo Dios? No los dejó, ¿ok? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero como fue un asunto también de falta de confianza en Dios, Dios tenía que perdonarles, o tenía que, otra palabra que se usa, tenía que restaurarles. Por eso el Salmo 23.3 dice así, Salmo 23.3 dice, confortarás. ¿Y saben qué significa confortarás mi alma? Significa también perdonarás mi alma, dice. Y después dice, me guiarás por senda de justicia, por amor de su nombre. ¿Hizo con ellos Dios así? Sí, Dios les restableció a Moisés, le dio lo reanimó a Elías y reanimó a Jonás. Termino con esto. Ellos habían pecado de alguna manera por negligencia física, como la autocompasión, mirarse a sí mismos, mirar las circunstancias y no poner la confianza en Dios. Es importante cuidar los aspectos físicos, psicológicos y espirituales. Cuidado con lo que hizo Moisés, que puso su mirada, sus ojos en las circunstancias, en la gente, en los problemas. Bueno, ten cuidado con eso. Problemas siempre va a haber. No los mires demasiado. Concéntrate mejor en el Señor, en lo que Él dice. Agarra su palabra, lee historias, textos donde Dios siempre ha ayudado a los suyos, ¿ok? Me gusta el texto cuando Moisés dice en su defensa, cuando estaba rumbo a la prisión, ¿no? En mi última defensa, nadie estuvo conmigo, dice Pablo.
Nadie estuvo conmigo, dice. Todos me abandonaron, dice. Pero el Señor nunca me dejó. Estoy parafraseando, ¿ok? Y esos textos los leo. ¿Significa que me pueden dejar todos? Sí, sí, todos te pueden dejar. Pero el Señor jamás, jamás te va a dejar. Cuidado con lo que hizo Elías, que puso sus ojos en sí mismo, se compadeció a sí mismo. Pobre de mí. No hay más profetas en la tierra, ¿ok? Y el pueblo judío y todo Israel, Señor, te han abandonado, solamente quedo yo solito, el único, y me quieren matar. Pobre de mí, ¿no? Autocompadecimiento. ¿Le ha pasado eso? ¿Cuántas nos ha pasado, no? Pobre de mí. En la iglesia nadie me quiere, todos me odian. Y esa es una canción, ¿verdad? No es cierto, hermanos. Tus hermanos te aman, ¿ok? Aunque nos mires así enojones, no te odiamos. ¿Sí me entiendes? Solamente que a lo mejor tú piensas que te odiamos. ¿Sí me entiendes? Pero ahora si nosotros ya nos volviéramos intolerantes, Dios te ama. ¿Okay? Y Él te puso en una iglesia como esta, o en la iglesia donde estés. ¿Sí me entiendes? Entonces, no. Deja el autocompadecimiento, no sirve, ¿ok? Es más, el autocompadecimiento deprime más en realidad. Se siente, no sé, es algo que no debe pasar, ¿ok? Hay personas realmente que sí están necesitadas, ¿ok? Hay personas que sí están mal, que están en su cama postrados, que no pueden caminar, que no pueden hablar, que no pueden valerse por sí mismos, que toda la familia los ha abandonado. Hay gente así, sí, que no puede llevarse la comida a la boca, sí, que tienen sus días contados, que no tienen esperanza. Hay gente así, sí. ¿Nosotros estamos así? No, hermanos, no es cierto. Entonces, cuidado con el autocompadecimiento. Cuidado con lo que hizo Jonás, que estaba encaprichado, ¿ok? Cuidado. Queriendo obtener lo suyo propio y no queriendo ser misericordioso con los demás. Hermano, estas cosas, si lo analiza bien, son pecados y deben tratarse como pecados. ¿Cómo se soluciona? Regresando al Señor, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Reconozca que sin Él no podemos hacer nada, que somos los pámpanos y Jesús es la vid. Y Jesucristo dijo: separados sin mí, nada podéis hacer. Recuerda, aunque no nos sintamos amados por Dios, aún así Él, esto es importante, a veces sentimos que no somos amados por Dios. Eso no vale, ¿ok? Los sentimientos van y vienen. Así estaba Jeremías. No importa lo que sientas, lo seguro es esto: Dios te ama y nunca te va a dejar. No importa lo que sientas. Nosotros no debemos guiarnos por los sentimientos, sino por la verdad escritural. Es lo que importa. Así es que necesitamos conocerle más. ¿Estamos seguros de la salvación? Amén. Si es así, entonces lee Romanos capítulo 8. Todo Romanos capítulo 8 habla de seguridad de salvación. Y eso sin duda alguna te va a dar ánimos para seguir adelante. Vamos a terminar con una oración. ¿Qué les parece? ¿Estás deprimido? No vayas al psicólogo. Ven al Señor. Ven a su palabra. Él tiene la provisión para ti, sin importar el área que sea. Pero tienes que creerle. Y si no lo crees, no le crees, eso se llama falta de fe y es un pecado. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias esta tarde, porque hemos culminado casi un día, porque hemos aprovechado bien el tiempo. Padre, yo sé que para muchas personas estas cosas tal vez son vanas, pero para nosotros es la vida misma. Padre, tú nos creaste, tú nos salvaste y tú nos preservas hasta el día de hoy. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, que cuando estemos en asuntos depresivos y desánimos, tengamos la sabiduría suficiente para acudir a ti, Señor, y que seamos ayudados así. Padre, en el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos. Señor, ayúdanos a que evitemos
el asunto que pasó Moisés, Señor, demasiada preocupación por falta de confianza en ti. Ayúdanos a evitar el autocompadecimiento como Elías, Señor, sino a poner los ojos en ti. Y Padre, especialmente ayúdanos contra el egoísmo y que queramos también ser de bendición para los demás, así como fuimos bendecidos cuando no lo merecíamos. Llévanos con bien a nuestros hogares, que en el transcurso de la semana queramos aplicar estas cosas, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, o Señor, o para con las instituciones de gobierno, según tengamos oportunidad. Padre, ayúdanos, y que queramos seguir sirviéndote a través de esta iglesia local de Benzo. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Es todo por este día. Nos vemos el día martes a reunión de varones. El día miércoles continuamos con nuestro tiempo de meditación y oración. El día jueves práctica a las 7:30. Ojalá que todos podamos asistir. Y el día sábado a las 7, y en la mañana los que puedan venir a la oración a las 6, sábado a las 7 también, y después el día domingo. Es todo, hermanos. Nos saludamos antes de irnos y que pasen una bonita semana.